Hola, bienvenidos a Versión Española. Hay historias personales tan extraordinarias que se convierten en el corazón de los mejores relatos de ficción. La de Marcos Rodríguez Pantoja es una de ellas. Tenía 6 años cuando su padre lo vendió a un cabrero y 19 cuando la Guardia Civil lo capturó en Sierra Morena. Vivió casi 13 años en soledad y en estado semisalvaje, alimentándose de lo que la naturaleza le ofrecía. Y en ella encontró también a su nueva familia, una familia compuesta por lobos, por zorros, ratas, lechuzas, hurones y una serpiente. El cineasta Gerardo Olivares conoció esta historia y creyó que era imprescindible llevarla al cine. Esta noche tenemos el placer de estrenar Entre Lobos en Versión Española. Bueno, Entre Lobos es la historia de amor de un niño y la naturaleza, y es también un hecho real que ocurrió en España entre 1953 y 1965, y he querido centrarme en esos años que él pasó en el Valle del Silencio, porque creo que es donde realmente está la esencia de los valores que quiero transmitir con Entre Lobos. Solamente con esos 12 años que pasó con su manada de lobos, tenía más que suficiente pues, para realmente armar una historia potente y desde un punto de vista muy fascinante. Y yo creo que esta peli lo que nos da es, nos enseña a ser un poco mejor persona y a tener otros valores de la vida, ¿no? Conociendo la historia de Marcos y conociendo a Marcos, yo ese día cambió un poco mi vida. Y vamos a tener al propio Marcos en el plató. Esperamos que disfrutéis. Nos vemos ahora, después de la película. El aullido de Marcos se funde con el de sus amigos, los lobos, y volvemos a nuestro plató en una noche excepcional en la que es posible seguir mezclando la realidad con la ficción. Marcos Rodríguez Pantoja, buenas noches, bienvenido. Estoy muy agradecido de estar aquí. Es un placer tenerte aquí, el protagonista real de la historia, que viene a contarnos en primera persona y directamente cómo es verdaderamente su experiencia. También tenemos con nosotros a Gabriel Janer Manila. Buenas noches. Hola, buenas Gabriel, noches. Bienvenido. Gracias. Catedrático de Antropología de la Educación y gran conocedor de la historia de Marcos, porque hiciste tu tesis doctoral, sí, que además se publicó luego, sí, sobre su historia. Gerardo Olivares. Hola de nuevo. Hola de nuevo. Juan José Ballesta. Qué bonita la peli, ¿eh? Hola otra vez, qué bonita, que nos has hecho llorar, que se me corría el rímel y todo, que es muy, muy emocionante. Voy a empezar por ti, Marcos, si te parece. Viviste muy cerca el rodaje de la película y les ayudaste a contar la historia lo más de verdad posible, lo más fielmente posible. ¿A ti te hubiera gustado ser un lobo? Hombre, lobo no, porque yo llevo sangre de persona humana, ¿no? Pero vamos, que para mí me fuera gustado haber nacido al lado de ellos y estar toda la vida al lado de ellos, porque para mí yo creo que es el animal más bueno del mundo entero para mí. Jamás nunca me he encontrado solo estando en la sierra. Con los animales nunca estaba solo. Siempre tenía animales que me acompañaban, jugaban conmigo y siempre, nunca me he encontrado solo. ¿Cómo conociste a Marcos y cómo te ayudó para componer el personaje, el tenerle cerca, y qué ha supuesto para ti pues, tener en tu vida un personaje como Marcos? Bueno, yo la historia de Marcos la conocí a través de Gerardo, que fue el que me metió en todo este embolado y me lo contó todo. Y a Marcos lo conocí en el rodaje. Y bueno, a mí Marcos me ayudó mucho a la hora de meterme en la piel de un medio hombre, medio lobo, ¿no? Porque él venía al rodaje, él me explicaba, él me mostraba su forma de ser, sus maneras. Es un tío muy de campo, sabe mucho de la vida se la ha puesto difícil y él ha sabido salir adelante. Y él me ha echado mucha mano en el rodaje. ¿Y qué retos ha tenido para ti este personaje? ¿Con qué no te habías enfrentado? Bueno, pues a la hora de estar con los lobos, de meterte con ellos en un cercado, de tener que meter las manos en huesos de pollo podrido por la mañana,
porque hubo una preparación, tuvimos bastantes días que íbamos con los lobos y nos metíamos en el cercado para que ellos se hicieran a mí y me reconocieran, porque claro, el lobo es un animal muy asustadizo, en cuanto te ve sale corriendo. Y eso era un reto para mí también, hacerme con los lobos y hacerme uno más de la manada de los lobos. Al final lo conseguimos. Claro, tuve sus problemas, me arrancaba las extensiones, me sacaban los dientes, porque no puedes estar por debajo de ellos, siempre tienes que estar por encima. En cuanto te agachas a coger algo, te sacan los dientes y como te descuides, se te tiran, porque te ven inferior. Luego mi hijo no podía ir al rodaje a ver a los lobos, ni mujeres que estuvieran con el periodo, porque se ponen como locos. Y me decían que si agarraba al niño, que se lo llevaba a la boca. Cuando yo lo vi vestido, con las pieles, yo me quedé, me se empinaron los pelos y todo para arriba. Me se empinaron los pelos porque yo me quedé mirando, digo, joder, ese soy yo. Tú imagínate, Cayetana, yo en el rodaje, vestido, estar con Marcos y preguntarle y que me diga eso, Marcos. Para mí es una satisfacción y decir, lo he conseguido, he hecho bien mi trabajo, me he currado el personaje, ¿no? Y ese día para mí fue un bombazo, me fui muy contento a casa. Dime cómo conoces la historia de Marcos, cómo llegas a él. Nos has contado algo en la presentación, pero para que el público que se haya enganchado ahora lo sepa, cómo llegas a él, cómo lo encuentras y cómo sabes que tiene una película y que tú ibas a poder hacer una gran historia con la vida de Marcos. Bueno, pues como muchas veces pasa con las grandes historias, es que te las encuentras por casualidad. Y yo me la encontré por casualidad, creo que era un 13 de enero del 2007. Esa mañana me levanté muy temprano, abrí el ordenador y en la portada del diario El País leo una noticia que dice que una mujer ha sido encontrada en las selvas de Camboya después de estar 20 años perdida. Y al final de la noticia, el periodista ponía una página web norteamericana donde tienen registrados más de 100 casos de personas que por circunstancias de la vida se han criado aislados de la sociedad, ¿no? La mayoría de los casos eran por confinamiento, pues madres solteras, en Galicia hubo algún caso bastante conocido, y bueno, fui leyendo caso por caso, y leo El pequeño salvaje de Sierra Morena. Marcos Pantoja vivió 12 años aislado en un perdido paraje y tuvo muchos contactos con lobos. A mí en ese momento me dio como ¿sabes? Un subidón, porque sabía que ahí había una historia que contar potente, y además muy cerca de donde yo había nacido, ¿no? Porque todo esto ocurre en la provincia de Córdoba y yo soy cordobés. La única información que había era una tesis doctoral que se publicó creo que en el año 75 76, hecha por Gabriel, y ahí fue cuando empecé a tirar del hilo y empecé a conocer la historia de Marcos, porque no había nada más que eso. Lo primero que quería saber es si Marcos estaba vivo o no. Yo le echaba pues eso, unos 60, 62 años en el momento en que conozco la historia. Empecé a buscarlo, estuve en el pueblo donde nació hablando con la gente. Las últimas noticias que tenía es que vivía en una especie de cueva en Alhaurín el Grande. Y cuando estaba a punto de irme para allá con José María Morales, con mi productor, recibo una llamada de un detective que yo había contratado una semana antes, y me dijo: no vayas para Alhaurín, vete para Galicia porque he encontrado a Marcos. Gabriel, como hemos dicho antes, eres catedrático de Antropología de la Educación y un reconocido y premiado escritor. El niño salvaje de Sierra Morena se llama tu libro, que es la publicación de tu tesis, como decíamos antes. También has escrito el libro He jugado con lobos, que es una elaboración literaria de una serie de conversaciones que has ido teniendo durante mucho tiempo sobre la historia personal de Marcos. Te encuentras con él en 1975, 10 años después de que fuera capturado. En aquel momento creo que Marcos trabajaba en Mallorca. Sí, yo le conocí en Mallorca en el 75, por casualidad, como las cosas mejores de la vida, ¿no? Él trabajaba en casa de un amigo mío, un señor ya mayor, enfermo. Marco no tenía trabajo. Alguien le había dicho a este señor: este chico puede estar contigo y te puede ayudar y tal. Entonces este hombre me llamó un día por teléfono y me dijo: ven a casa porque tengo a un chico aquí que cuenta una historia increíble, que seguro vas a escribir algo.
Y entonces empezaba a trabajar en la universidad y tenía que hacer lo que hay que hacer en la universidad, tenía que hacer la tesis y estas cosas, ¿no? Y entonces ya tenía otro tema, incluso ya había empezado a trabajar en otra cosa. Y fui allí una tarde, me encontré a Marcos. Marcos me dijo, nadie me cree, nadie cree esta historia, pero si alguien la ve escrita en algún sitio, a lo mejor sí la van a creer. Yo no me la creía, como tanta gente a la que Marcos había contado esta historia. Marcos cuenta su historia, no solamente su historia en la selva o en el bosque, con los animales, con los lobos, con tantos animales. Cuenta algo más también. Cuenta su historia posterior, cuando realmente está entre lobos. Reingresa a la sociedad y es cazado. Es un reingreso violento que hace Marcos en la sociedad. Y esto va a marcar toda su vida. Porque la historia que cuenta Marcos es una historia tristísima, terrible, terrible, pero a la vez hermosa. Hermosa, sí. Él contaba lo que él había creído vivir. No es lo mismo lo que ha vivido que lo que ha creído vivir. Nos ocurre a todos. Todos vivimos, pero interpretamos y damos sentido a nuestra vida a nuestro modo, a nuestra manera. Marcos da sentido a su vida anterior a partir de lo que él es posteriormente, lo que es después. Él recupera su pasado, pero él ha sobrevivido en aquel mundo y en aquella realidad porque la imaginación lo salvó. Claro. No habría sobrevivido. Marcos sobrevive porque da sentido a las cosas que le rodean. Al ser abandonado a los 6 años, Marcos ya tiene unas estructuras lingüísticas bastante maduras. Pero es el momento en que tiene que socializar estas estructuras y él no puede, porque se le interrumpe de forma dura y dramática la socialización. Y al no poder, él lo proyecta en los animales. Vamos a dar ahora la bienvenida a nuestro colaborador Jorge Barriuso, que siempre pone la mirada en algo distinto. Vamos a ver en qué se ha fijado hoy. ¿Cómo se aprende, cómo llegaste a aprender el lenguaje de los lobos? Poco a poco, ¿cómo lo fuiste haciendo tuyo? El lenguaje de los animales se aprende viviendo con ellos, ¿no? Un día, pues jugando con unos cachorritos, me metí en una lobera, ¿no? Me metí en una lobera y me quedé dormido con ellos. Entonces, yo tenía hambre y un cachorrito se acercó a mí, yo fui a quitarle la carne, entonces la madre vino y me arreó. Entonces se quedó mirándome. Ella comprendió que yo quería comer. Me lo fue acercando con el hocico, me lo fue acercando. Hasta que lo tenía ya a mi vera, entonces yo lo cogí y despacito me lo llevé para la boca, ¿no? Entonces vino y me lamió toda la cara, me lamió la sangre que tenía, ¿no? De comerme la carne cruda, ¿no? Y entonces se rozó contra mí, empezó a rozarse, ¿no? Como a darme cariño, eso es darte cariño, ¿no? Como diciéndote, eres uno más de la familia, que no tengas miedo, ¿no? Y cuando yo fui un poquillo más grande, pues ya entonces ya pensé yo a cazar, pensé a darle comer a ellos, ¿no? Pues esto es una loba y este que va encima soy yo. Yo me montaba en lo alto de ella y jugaba con ellos como si fuera un burro, como igual me montaba yo. Cuando yo quería algo, entonces yo los llamaba, ¿no? Pegaba un aullido, ¿no? Entonces pensaba para llamarlos, ¿no? Y entonces me contestaban ellos, y yo pensaba... Me cogía y me llevaba hasta la puerta de la cueva. O sea, hay distintos tipos de aullidos. ¿Cómo aprendiste a bueno, hay varios, ¿no? Sí, hay varios. Lo que pasa es que ya hace tanto tiempo, ya hace tantos años, me ha fastidiado a mí perder, pero nunca se pierde, vamos. Estas cosas nunca se pierden, ¿no? Y con el resto de los animales, el momento en el que, por ejemplo, llamas al águila y el águila viene, tú inventas la cetrería sin saber que existía prácticamente, ¿no? Tú proteges el brazo y el águila viene. Jugando, un día cogí una hierba, que por cierto eran puerro,
En el campo puerros. Entonces yo partí una hoja por la mitad, y me la metí en la boca. Esto que ustedes ahora mismo han oído es el macho cuando le echa un reclamo a la perdiz, llamando a la perdiz. Y al final ya, con el tiempo, pues entonces ya nos comunicábamos. Ella me traía las perdices y los conejos y yo lo hacía trocitos y se los daba a los pajaritos, ¿no? Y yo me quedaba con mi parte, bueno, es normal, ¿no? Me quedaba con mi parte, así. Tengo entendido que cuando te encontró la Guardia Civil prácticamente se te había olvidado el idioma de los humanos. Hablar sí hablaba, lo que no sabía los nombres, no sabía nada, el pan mismo, no sabía qué era, yo lo tiraba, no me gustaba ya. ¿Y tú te das la impresión de que en algún momento le llegaste a enseñar algo a algún animal, algo que los animales no supieran? Ellos me enseñaban a mí, porque ellos me enseñaron a mí a nadar, a pasar el río, me enseñaron a nadar, porque ellos se ponían a mi lado, pensaban nadar con la mano y yo hacía lo que ellos, ¿no? Eso es para verlo, eso no es para contarlo, porque si no cuentan, casi la mitad de las personas pues, no te creen, ¿no? O ha visto muchas películas, o está loco, o algo le pasa, ¿no? Uno está todo más para allá que para acá. Entonces yo pasaba mucho coraje, porque nadie me quería creer en esta vida. Bueno, afortunadamente todos los que estamos aquí, todos los que están en sus casas y han podido tener la oportunidad de ver tu historia en el cine, te creemos y te apreciamos. Muchas gracias, Marcos. ¿Qué te ha enseñado a ti este acercamiento a la historia y al mundo de Marcos, Juanjo? Bueno, a mí el pensar en vender a mi hijo no se me pasaría nunca por la cabeza. Es una historia muy dura que le ha tocado vivir a Marcos y que la admiro profundamente. A mí lo que me ha ayudado es lo que te decía antes, a valorar muchísimo más la vida. De ver lo mal que lo ha pasado él y cómo eran aquellos tiempos. Y valoro la vida de otra manera y doy gracias a la vida por haber nacido en estos tiempos. Y no me hubiera tocado vivir aquello, porque me pongo en su piel y ha tenido que ser muy duro, pero muy duro. ¿Cuáles crees que han sido los mayores obstáculos en su proceso de socialización? Cuando él dice que realmente la soledad la ha percibido a partir de que le capturan. Sí, son varios los obstáculos. Primero, el primero es no entender la relatividad de las relaciones humanas. Marcos ha visto una naturaleza que siempre es justa y exacta. Los árboles florecen en primavera y llueve en invierno y el río viene cargado de agua. En cambio, él ve que entre los humanos eso no es así, que se le puede engañar, que se le engaña. Él ve que le pagan con un cheque sin fondos y va a cobrar el cheque y no hay fondos. Y él no lo entiende. Él no entiende esta relatividad, que las cosas son y no son entre las personas humanas. Marcos sobrevivió, primero porque era inteligente, una persona inteligente. Yo después de la película, después de la tesis, después de tantas cosas, tantas vueltas como le he llegado a dar al tema, he hablado con gente, con personas, con profesores que estudian la conducta animal. Una de las cosas que algunos profesores me han dicho es que los animales tienden a la socialización, que es muy probable que tanto los lobos como los ciervos, como todos esos animales que rodeaban a Marcos y que Marcos se sentía parte de esta familia, que él dice, mi familia era aquellos animales eran mi familia, eso dice, pues que estos animales también participaran en esta socialización, en esta aceptación del ser extraño que ha llegado y me ponía este ejemplo, un profesor me ponía este ejemplo. Tenemos un loro en una casa, hay un loro,
El loro habla e imita a las personas que hay en aquella casa y las imita y habla. El loro no sabe qué dice, pero sí sabe que habla y sabe que le escuchan. Eso es lo que quiere, que le escuchen. Estos animales que rodean a Marcos probablemente son animales que quieren incorporarle a su familia, a la familia que él después describe. Yo la verdad que lo pasé muy mal cuando salí, porque resulta que a mí me tenían que haber llevado a otro sitio más pequeño. No, a mí me metieron en un Madrid. Me metieron en un Madrid, en la calle Argüelles, el número 50, que no me se olvida nunca, en un convaleciente de monjas, ¿no? Bueno, allí estuve muy bien, porque resulta que para mí fueron maravillosas, sean lo que sean, pero para mí fueron maravillosas, porque me curaron de los pies, de los callos de los pies, de andar descalzo, ¿no? Luego me pusieron una tabla aquí con varias correas, porque yo iba Claro. a ponerme derecho, ¿no? Y resulta que una vez que ya me curé y eso, me estaban haciendo un traje. Digo, ¿y eso para qué? Dice, para que haga la primera comunión. Digo, ¿y eso qué era primera comunión? Dice, eso para coger, no sé, me dijeron, para coger al Señor, Jesucristo, no sé qué. Digo, bueno, pues no sabía para... Bueno, total que me pusieron un día, me lavaron bien, me pusieron el traje, iba más guapo que todas las cosas, y me metieron en la iglesia, toda la iglesia llena de gente, todas las monjitas tocando el órgano. Bueno, y yo allí en el altar digo, me daba una gana de liarme a aullar allí y salir corriendo. Bueno, total, y cuando salimos de allí para allá, para el convento, viene un periquito y se pone aquí. Y a mí yo te llevaba una medallita, una cadenita que me han puesto las monjas, y pensaba a comerme la medallita, y yo a darle el piquito, y se fue conmigo allí. Entonces la monjita dice, hay que comprar una jaula. ¿Y una jaula qué es? Dijo, ¿y cómo vamos a encerrar este animalito ahí? Pero si soy yo aquí con lo grande que estoy negro ya de estar aquí encerrado. He comprado una jaula y tenía el periquito. A otro día me montan en un tren, me llevan para Córdoba a hacer servicio militar. Y aquí en esta estoy con una chica extranjera que era mi novia. No se fiaban de mí, me daban balas de fogueo, claro. En el tiro no, en el tiro me daban balas de verdad, pero el teniente estaba al lado mío para cuando terminara quitarme. Un día me iba a pegar tiros en el cuartel y todo el mundo cuerpo tierra. Menos mal que eran de fogueo, si no me cargo a todo el cuartel, pero ¿qué se le ocurre? Hombre, yo estaba medio salvaje todavía. Voy a volver a la película, Juanjo. Quiero que me cuentes cómo preparaste el personaje de verdad. O sea, ¿por dónde empiezas? Porque era una composición muy particular. Bueno, empecé con Gerardo contándome la historia. Me mandó unos documentales para ver, de un hombre entre las montañas, ¿fue? No, viviendo entre lobos, viviendo con lobos. Un lobo entre lobos, un hombre entre lobos. Viviendo con lobos, sí. Me mandó una serie de pautas a seguir, unos documentales a ver, me contó la historia de Marcos, vimos localizaciones, me puse en contacto con el biólogo, con Pepe España, me enseñó todo lo que tenía que saber sobre los lobos, cómo moverme, cómo manejarme. Estuvimos yendo al cercado con los lobos a hacerme parte de la manada de los lobos. Y luego ya conocí a Marcos en el rodaje, que fue quien terminó de poner la guinda y el que me dijo por dónde tenía que ir, cómo tenía que hacer las cosas, cómo sacaban los grillos de los agujeros. ¿Te acuerdas, Marcos? Pero hay secuencias, como por ejemplo cuando Juan está jugando con un lobo, que son realmente muy difíciles de rodar, porque aquí en España no hay ninguna manada de lobos preparada para rodajes de cine. Lo que es el lobo ibérico no existe, existen camadas criadas en cautividad, pero no por ello no dejan de ser salvajes y tienen ese instinto. Estábamos trabajando con animales salvajes en cautividad que respondían por el hambre. Por ejemplo, la imagen de Marcos tumbado en el suelo, la última imagen de la película, o sea, Marcos llevaba trocitos de pollo por varias partes del cuerpo para que realmente el lobo se le acercara. Y ese ha sido uno de los grandes retos de la película con Juanjo sobre todo, porque con el niño era muchísimo más peligroso. El niño a ser más bajito y no podíamos, teníamos que tener mucho cuidado de
de no tener siempre en el mismo plano al lobo y al niño porque le podía pegar un bocado. Juanjo ya sabía que para él demostrar que era el macho alfa en ese momento, cada vez que un lobo se le acercaba lo tenía que abrazar y lo tenía que levantar para que le demostrara que él era superior. Un día que nos tiramos como 2 horas, todos aullando dentro de la jaula, Pepe, yo, hasta que vino Furco y se puso a aullar al lado mía. Sí. Y luego en el rodaje costó conseguir que el lobo aullara, ¿verdad? Estábamos hablando de lobo ibérico, de búho, de hurones, en fin. Fue complicadísimo, todo ello rodado en la naturaleza, donde tiene unos cambios de temperatura y de clima brutales. Había dos unidades. Estaba la unidad de naturaleza que dirigió Joaquín Gutiérrez Hacha, que él hacía los rodajes de naturaleza pura. ¡Venga, ahora, métete! ¡Corre, sigue! Pero luego estaba nuestra unidad de ficción, que teníamos que hacer que todo eso funcionara con la naturaleza. Pero claro, no puedes sacar por un lado el lobo y por otro lado al personaje y que sea plano y contraplano. Tienes que tener también ese momento donde realmente tú ves que está todo sucediendo en el mismo espacio y en el mismo tiempo, ¿no? Yo lo que me gustaría decir es que ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida, ¿eh? Y que más me ha gustado, porque fue apasionante trabajar con los lobos. O sea, era una cosa... Al final me acabé entendiendo más de lo que yo pensaba con ellos. Sí. Era el arte de la paciencia, de verdad, porque cuando tú planificas una película con actores, bueno, pues más o menos sabes los tiempos, ¿no? Y tu ayudante de dirección pues te hace un plan de rodaje. Aquí no sabíamos, cuando trabajábamos con lobos, no sabíamos ese plano si lo íbamos a conseguir en media hora, en 3 horas o al día siguiente. Porque de pronto un lobo veía... No sé, olía carroña. Veía un tipo a lo lejos con una camiseta roja y de pronto se fijaba en la camiseta roja y se tiró 1 hora Gerardo mirando la camiseta roja. A todos. Claro, y vamos diciendo, a ver si va a ser este que se ha puesto calcetines blancos, a ver, salte tú, a ver si eres tú. Y entonces lo difícil era, sobre todo, creerte que esos lobos estaban ahí y que tenían esa relación tan especial con Marcos, ¿no? Eso fue terrible. Menos con la serpiente. Sí, claro. Bueno, él está enfadado conmigo porque él tuvo una relación con una serpiente que venía todos los días a beber leche que él le ponía en la puerta de la cueva. Y él me decía, ¿y la serpiente? Y la serpiente. Y yo le decía, Marco, el búho, el hurón, la jineta, los lobos. Digo, más o menos eso lo podemos controlar. Digo, pero una serpiente, yo no sé por dónde va a entrar ni por dónde va a salir. Y que vaya a beber, tal, que luego se vaya hacia ti. Y le pedí, pero olvídate de la serpiente en esta historia ya. Ya. Sancho Gracia, que gloria esté, digo, mira, pon la serpiente, yo la llevaba a la serpiente aquí, pon la serpiente encima de la mesa, como la vamos a comer. Digo, comer una leche, tú no te serpiente, por eso. Ya que ha nombrado a Sancho Gracia, yo creo que hacemos también una parada en tus compañeros, ¿verdad? Porque están estupendos. Sancho creo que fue el último trabajo que hizo antes de marcharse. En Sierra Morena, además. Y está estupendo. Es yo diría de los trabajos más emocionantes que le he visto yo en la última etapa de su carrera. Sí. Y es realmente muy bonito verle cómo hace el personaje. Sancho además estaba en un proceso de quimioterapia. Sí. Por eso, entre otras cosas, sale sin pelo, ¿no? Él tenía que ir cada semana a Madrid, darse su sesión de quimio y al día siguiente, el que haya tenido que hacer eso sabe que 2 o 3 días más tarde el cuerpo se te queda fatal, ¿no? Bueno, pues él venía directamente de la quimio al rodaje. O sea, para él fue un esfuerzo enorme, enorme. Pero también creo que ese aspecto que él tenía le iba muy bien al personaje. Y bueno, se nos fue, pero él, digamos que alcanzó la gloria con Curro Jiménez en Sierra Morena y acabó su vida rodando en Sierra Morena. Hay que rodearles. Gitano. Algarrobo. Tú conmigo. ¿Cómo ha conseguido entrar? ¿Qué es lo que quiere? Aquí están mis días pasados aún llenos de vida. Muy gracioso.
A casarme. Una mujer corrida. ¿Tan tonto me crees? El amor puede robar un beso, pero la amistad no. Todo lo que vale la pena en la vida implica un riesgo, ¿no es así? Ofendí a Dios. He pecado de lujuria. Culpable. Ya no hay películas como las de antes. Me refiero a las buenas. Ahora solo hacen películas para viejas o chorradas de efectos especiales. Irresistible. Yo quisiera mandarle de aquí, en este platón, ya que he tenido la suerte de estar aquí, mandarle un aullillo. Mándale un aullillo, Marcos. Para él. Que seguro que te oye, Marcos. Puedo. Por favor. Con vuestro permiso. Muy bien, Marcos. Muy bien. Eso para mi amigo Sancho. Sí, señor. Seguro que te está echando una sonrisa ahora mismo con ese corazón tan grande que tiene, Sancho. Y cuando veas que sale el hurón, pues entonces ya dejas la piedra y te vas y lo coges. ¿De dónde sacas a ese niño, Manuel Camacho, por favor, que además es el protagonista de tu nueva película, que es también una película muy especial, El Camino de las Águilas? Ahora nos hablas de ella si quieres, pero ¿dónde lo encuentras y cómo consigue hacer lo que hace? Bueno, pues porque tiene mucho talento y lo lleva dentro. Pero mucho. Sí, porque es que además es curioso porque cuando trabajas con niños, que es su primera película, ellos están absolutamente a lo que tú les digas. Y había veces que él me decía, ¿podemos hacer una toma más que te lo puedo dar mejor? O sea, un niño con 8 años, ¿no? Dice que ahora que es capaz de subir sin cable. Y encima era un chaval de campo, que le encantaba la naturaleza. O sea, fue una conexión, tenía clarísimo cómo era su personaje y para mí fue muy fácil rodar con él. No hacíamos con él más de 2 o 3 tomas por plano. Eso es muy agradecido, ¿eh? ¡Qué guapo! Y bueno, de hecho, por su papel en Entre Lobos estuvo nominado al Goya. Efectivamente. Y ganó el premio de la Unión de Actores, que se lo merecía. Y protagoniza tu nueva película. Claro, entonces, cuando a mí me llaman para rodar esta nueva película en los Alpes con Jean Reno y con Tobias Moretti, pues me dicen que quieren que el protagonista sea un niño. Y pues yo dije, pues si el protagonista tiene que ser un niño, rodamos en los Alpes y es una historia con un águila real, digo, el niño ya lo tengo. Pero es en inglés. Es en inglés. ¿Y lo ha conseguido? Y lo ha conseguido, sí. Hey, where are you going? Why are you provoking, Lucas? You will fly. Gabriel, no es la primera vez que la literatura y el cine se acercan a historias de niños salvajes. No. Hay varios casos. Sí. Siempre se trata de esta historia como si el personaje llegara a ser un mito y realmente pues, la historia es muy distinta. Y esta película lo aborda de una manera muy real, ¿no? Sí. Yo quería que me hablaras de los otros casos, un poquito. Sí, podríamos hablar del niño salvaje, del salvaje de l'Aveyron, que es el que trató François Truffaut en su película El pequeño salvaje, ¿no? Truffaut partió de los informes que había hecho Itard, que era un médico francés joven que quería reeducar al pequeño salvaje que habían encontrado en la selva, también así abandonado. Siempre en todos los casos hay mucho misterio, ¿no? Es decir, no sabes nunca en el momento en que fue abandonado. En el caso de Marcos sí, porque él ha podido contarlo, ¿no? Pero en el caso de Víctor l'Aveyron, por ejemplo, no. Truffaut hace una película estupenda, excelente, ¿no? A todos nos gusta El pequeño salvaje. Una película muy optimista. La realidad de Víctor l'Aveyron no fue la de que cuenta Truffaut. Fue una historia mucho más triste, mucho más dramática. No llegó a hablar. Hay un momento precioso en la película, es que aquel momento en que dice, a ver si va a entender las normas morales, ¿no? Las reglas morales, y le hace una injusticia a propósito para ver si se rebela contra esta injusticia, y se rebela.
Y entonces le muerde al brazo y dice, qué bien, este día soy feliz solo de pensar que ha empezado a entender a los hombres. Qu'il m'eût été doux en ce moment de pouvoir me faire entendre de mon élève, de lui dire jusqu'à quel point la douleur même de sa morsure remplissait mon âme de satisfaction. Y esto es lo que explica Truffaut, que es precioso, pero es mentira. Con Vito Laveirón no ocurrió, ¿no? Y otra película que es para mí también muy interesante es El enigma de Kaspar Hauser, de Herzog, ¿no? Que está hecha con una mala intención tremenda, muy bonita, una película extraordinaria, tiene un final precioso pero terrible, ¿no? Aquel final en que el que hace la crónica, aquel señor que hace la crónica de los hechos, de todo lo que ha pasado, después de la autopsia de Kaspar Hauser, dice, hoy es un gran día. Hoy es un gran día. Hemos descubierto que todo lo que le pasaba a Kaspar, como era Kaspar, todo esto era una deformación cerebral. Besteht auch eine Deformität des Großhirns. Die linke Hemisphäre ist verkleinert. Das erklärt vielleicht vieles. La sociedad no tenía ninguna responsabilidad. Es Vaya por Dios. Tremendo. Es tremendo. Y Herzog hace esta denuncia diciendo, así os quedáis tranquilos. Es igual. La sociedad no tiene responsabilidad. Hay otras historias, por ejemplo, la de Mowgli. Mowgli no me gusta nada, porque Mowgli llega a ser un lord inglés al final de su vida. Es igual si ha vivido entre animales. Él descubre que las leyes de la naturaleza son las mismas leyes del Imperio Británico. Son tan perfectas que son las mismas. Marcos nunca será un lord inglés. Nunca. Yo creo que algo que ha salvado a Marcos es algo muy bonito, y es que lo sacaron a la fuerza del bosque, pero el bosque quedó dentro de él. Bueno, pues la verdad es que sería una noche interminable porque es un tema que da para tantísimo análisis, para compartir tantas cosas. Os quedáis con ganas de contar miles de cosas del rodaje, pero el tiempo es el que es y ya no tenemos más. Lo que sí es verdad es que la noche continúa y que vamos a poder compartir con los espectadores un documental que también ha dirigido Gerardo, que tardó 4 años en rodar y que continúa profundizando en esta historia. Por favor, preséntalo a los espectadores para que se queden, si es que el tema les inquieta tanto como a nosotros. Sí, este documental surge después de tantas preguntas que me hacía la gente de lo que había ocurrido con Marcos después de que fuera atrapado por la Guardia Civil. Yo, desde el momento que conocí a Marcos, siempre he viajado con una cámara en todas las conversaciones que hemos tenido juntos. La primera vez que vino conmigo a Sierra Morena después de 40 años. Y entonces me metí ya y ya me dice, digo, pues esta va a ser mi casa. La primera vez que entra en la cueva después de tanto tiempo, el reencuentro con familiares que no había visto desde que era pequeño, la casa donde nació. Yo todo eso lo fui registrando con mi cámara. Y al final me encontré con un material maravilloso y le comenté a José María, mi productor, le dije, mira, vamos a hacer algo con esto porque la película no recoge todo lo que pasó después de que la Guardia Civil lo atrapara. Y ahí surgió la idea de hacer este documental, Marcos, el lobo solitario, que básicamente empieza donde la película acaba. Pues aquí os despido. Gerardo, muchísimas gracias por tu película y por compartir todo. Marcos, gracias por compartir tu historia con nosotros. Y Gabriel, muchas gracias. Gracias. Juanjo, y enhorabuena por ese trabajo tan precioso. Gracias. Que siempre que vienes por aquí nos dejas regalos muy grandes. Muchas gracias a los 4 y gracias a vosotros también por habernos acompañado una noche más. Os esperamos en el próximo programa de Versión Española. Un beso. Ahora estamos como en una época en la que el cine tiene como 2 géneros grandes, ¿no? O el cine comercial o el cine alternativo. Bueno, como me dice mi amiga Lucy, que es súper fan de este cine, no es alternativo, es independiente. No sé si aquí hay algún fan del cine alternativo, pero suelen ser fans acérrimos. Te intentan convencer. Mi amiga Lucy está todo el día. Hace poco, la semana pasada. Sara, ven, por favor. Tienes que ir a ver la última película de Borborismo Kurocaca. Digo, Lucy, pero este hombre, con ese nombre,
¿no nos está ya advirtiendo? O sea, ¿esto no es ya una señal de algo? Me dice que no, tía, de verdad, que es como Lars von Trier, pero en blanco y negro y sin música. Digo, ¿actores tiene? Porque no lo estás arreglando, de verdad. Esta señora dice que sí, por favor, no seas cabezota, ya verás. 4 horas y media de película. Digo, ¿y qué actores tenía? Dice, una mujer y un loro. Digo, ¿y los tiene en silencio, cine mudo? Digo, la voy a ver, que este tío es bueno. Pues me hizo una cita, me hizo trampa, ¿vale? Porque esto es un Kit Kat. Es verdad que lo más mágico del cine es ir al cine en pareja. Y si no tienes pareja, yo no sé, ¿por qué no ponen prostitutos ahí, ¿sabes? O sea, alguien que va... Es que las taquilleras son muy malas. Hola, una entrada. ¿Una? Si en ese momento aparece un chulo y hace... No, somos 2. Y haces tú... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué tienes arriba de... ¡Oh, qué maravilloso! ¡Eso daría gustazo! Por favor. Pero es verdad. A mí me hizo el truco. La jodida de Lucy me dijo... Como ya sabes que estoy solterilla y tal... Digo, venga, vamos al cine. Dice, te he hecho una cita... Te he concertado una cita a ciegas con mi amigo Amable. Digo, amable. A moderno no suena, ¿eh? No. No, hombre, pero te da tranquilidad, también te lo digo. Dice, bueno, pues vais a ver una de estas pelis ahí, de estas nuestras alternativas. Digo, bueno, venga, vale, yo ya que voy bien. ¿Y qué hice? Me puse traje de negro, toda mona, labios rojos, toda guarrilla. Digo, venga, es que esto hay que intentarlo, es que es la prueba de fuego. Si tú vas a ver al cine una peli con un tío o con una tía y ahí hay conversación, esa relación va para largo. Sí, porque tampoco te digo lo de antes, que ibas al cine con el chico que te gustaba y la madre ya empezaba a hacer el ajuar. No es eso. Pero tú tienes que ver si después de una película hay conversación o no, porque si no hay conversación, y eso es como, pues yo qué sé, como un lunes de agosto a las 8 de la mañana en el Senado, cri, 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 de ahí los hijos te van a salir o para Gran Hermano, o para el Tronista, y eso no va a ningún lado. Y esto me hace pensar que yo antes era fan de las películas románticas, las comedias románticas, sí, pero han hecho mucho daño. No, ya no es lo mismo. No es lo mismo. Antes te decían las amigas, estabas tristona, vente a ver esta película al cine, hombre, es la última comedia romántica de fulanita de tal. Ya verás qué bien, porque te vas a olvidar de tus problemas y te vas a meter en la vida de otro, porque bla, 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 bla. Bla, o sea, ni de coña. Eso... Mira, eso es una crueldad, porque a mí no me gusta comparar, porque las comparaciones son odiosas, pero es que no me jodas, es que no hay color. Es que tú después de ver esa película donde el protagonista tiene esa mirada, esos ojos, esa sonrisa, ese cuerpazo, esa todo, que luego llegas a tu casa, ves a tu Paco y haces... ¿Por qué? No lo entiendo. Claro, porque vuelves a tu casa pensando que lo de la película te puede pasar a ti, que tú vas a estar comprando en un supermercado, pues como compran en estas películas en el supermercado, así, ¿eh? Claro, y de repente se te va a caer un bote de cebollitas en vinagre al suelo y al ir a recogerlo, ¡oh! Ahí está él cogiéndote las cebollitas. ¡Es el protagonista, sí! Y quiere cebollitas porque son tiernas y delicadas como el paseo que os vais a dar 20 minutos después por la arena de la playa una vez que te pida matrimonio, porque en las películas lo hacen así a lo loco, no hacen más que conocerle y se piden matrimonio con 2 narices ahí arriesgando, que saben que las mujeres somos unas soñadoras. En Madrid si te lo piden, como mucho te das el paseo por la Gran Vía, que también tiene su punto, ¿eh? Te digo una cosa, los teatros, los escaparates, los andamios, los escupitajos de los yonkis que reflejan las luces de los teatros y de los escaparates, eso tiene eso aquel. Aquel que no se consuela es porque no quiere, no es porque no quiere, pero de verdad que es un poco triste, porque tú la realidad es la que tienes en tu casa, que es un señor que se llama Paco y que lo más romántico que ha hecho en su vida es decirte, me rascan la espalda y estabais en plena reconciliación.